Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, excelentísimos señoras y señores académicos, queridos amigos. Voy a centrarme en dos de los pilares que soportan el control de la enfermedad de Chagas. Abordaré en una primera parte de mi conferencia la situación epidemiológica actual, cuál es el papel de estos triatominos en la transmisión, así como la influencia del cambio climático en la dinámica de esta enfermedad. Otro de los pilares que soportan el control es el tratamiento. Presentaré el escaso arsenal terapéutico disponible en la actualidad, así como las perspectivas en el desarrollo de nuevos fármacos. Bien, la tripanosomosis americana es una infección enzootica y antigua de amplia distribución entre la fauna mamífera de América, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. La enfermedad humana se cree que afectó ya a los primeros pobladores que llegaron al continente americano, según diferentes teorías, en torno a hace unos 15.000 años. Si bien las primeras evidencias de infecciones humanas datan de no más de 9.000 años de antigüedad, que se estima tienen las momias encontradas en Perú y Chile, en las que se ha identificado ADN del quinetoplasto. Antes de la llegada del hombre al continente americano, la tripanosomosis se mantenía exclusivamente en ciclos silvestres, con la participación de diferentes órdenes de animales mamíferos y triatominos también de estos ambientes. Cuando el hombre invade estos ecotopos naturales, se producen una serie de desequilibrios ecológicos y un cambio progresivo en las redes tróficas de los triatominos, que van abandonando la zoofilia y comienzan algunas especies a adquirir hábitos antropofílicos. Esto permite el establecimiento de ciclos domésticos en los que empiezan a participar también animales que viven próximos al hombre. Además de la transmisión vectorial, que es la fundamental, existen otras vías que están adquiriendo relevancia en los últimos años. Es el caso de la transmisión vertical. Según datos de la OMS, se estima que cada año nacen unos 9.000 niños con Chagas. Es el caso también de la transmisión oral, que está adquiriendo relevancia en los últimos años a raíz de la denuncia de pequeños brotes en México y diferentes países sudamericanos, brotes ligados a alta mortalidad y morbilidad y relacionados en la mayoría de las ocasiones con la ingesta de zumos de fruta, caña de azúcar, azaí, contaminados con las deyecciones de los triatominos, donde se encuentran las formas metacíclicas infectantes. También parece posible la contaminación de frutos con las secreciones de las glándulas anales odoríferas de las zarigüeyas, que desde este punto de vista se comportan como el vector. Si vamos a cifras, la enfermedad es endémica en la actualidad en 21 países latinoamericanos. La prevalencia global se estima entre 6 a 7 millones de personas infectadas. Esto supone miles de días de pérdida de trabajo, pérdida en productividad, un gasto sanitario que se estima próximo a los $500 por paciente, y es la enfermedad de Chagas en la actualidad la principal causa de muerte por problemas cardiovasculares en pacientes varones, fundamentalmente de 30 a 50 años en Latinoamérica. Desde que Carlos Chagas describió el primer caso en 1909, se ha ido produciendo un aumento alarmante de la incidencia hasta registrarse un pico en 1980 con 24 millones de personas infectadas. Ello obliga a la OMS y OPS a la puesta en marcha de programas de control encaminados fundamentalmente a la desinsectación de las viviendas, como la iniciativa del Cono Sur en el año 91, a la que se van añadiendo América Central, Pacto Andino y el resto de los países latinoamericanos. Como resultado, estos programas de control comienzan a disminuir las cifras de prevalencia hasta llegar a estas actuales en torno a los 6,5 millones de personas infectadas. Estas campañas se centran fundamentalmente, como decíamos, en la eliminación de las poblaciones domésticas de triatominos, los triatominos que viven con el hombre, concretamente Triatoma infestans en primer lugar y Rhodnius prolisus como segundo vector en importancia. Se utilizan insecticidas, especialmente piretroides, como la deltametrina, así como organofosforados como el malatión y butóxido de piperonilo.
A esta desinsectación se añaden medidas de control en los bancos de sangre, dado que la transfusión sanguínea era entonces el segundo mecanismo en importancia, y ello unido al establecimiento de redes de vigilancia comunitaria determinan que vaya declarándose la ausencia de transmisión vectorial transfusional en diferentes países latinoamericanos. Pero la acción de los insecticidas no es permanente. Comienzan a aparecer poblaciones domésticas residuales, resistentes a uno o varios insecticidas, y este hecho, unido a la reinvasión desde hábitats silvestres de nuevas especies de triatominos, determina que se estén denunciando infecciones recurrentes, especialmente en la región del Gran Chaco. La situación actual es especialmente preocupante en Bolivia, Argentina, seguido de Brasil, Colombia y México. Una de las características más desconcertantes de este parásito, Trypanosoma cruzi, es su enorme heterogenicidad y plasticidad biológica, características que fueron ya apuntadas por el descubridor de la enfermedad, Carlos Chagas, y del mecanismo de transmisión, Emil Brundt. Pero han debido pasar más de 100 años hasta que Cingales y colaboradores han puesto un poco de orden en esta enorme variabilidad genética con el establecimiento de las denominadas unidades discretas de tipificación. Hay descritas 6, de la TC1 a la TC6, y una reciente TC-BAT que se ha descrito en murciélagos frugívoros de la zona del Canal de Panamá y que está produciendo ya algún caso humano, por lo que se supone será en breve denominada como TC7. Cada una de estas poblaciones o genovariedades tiene su área geográfica de distribución, están asociadas a ciclos domésticos o silvestres, estando implicadas en los casos humanos, lógicamente aquellas que se mantienen en ciclos domésticos, la 1, la 2, 5 y 6, y también están asociadas a diferentes clínicas en la fase crónica de la enfermedad. 5 y 6 especialmente producen megaformaciones, mientras que TC1 y 2 están asociadas también a procesos de cardiomiopatías. En la naturaleza es raro que los reservorios silvestres estén infectados por solo una de estas DTU, siendo la asociación más frecuente TC1 más TC2. Se ha estudiado la distribución de estas poblaciones en Brasil, un país que agrupa diferentes biomas, desde la selva amazónica, la mucho más seca Caatinga, y se ha visto que en los principales reservorios silvestres, didélfidos como la zarigüeya, carnívoros como el coatí, pues efectivamente es una asociación frecuente la que se establece entre TC1, TC2 y con alguna de las otras genovariedades, y además con otra especie, Trypanosoma rangeli, que no es patógeno para el hombre, pero está planteando muchos problemas en el diagnóstico porque comparte un 60% de antígenos con Trypanosoma cruzi. El otro hospedador imprescindible para que se mantenga el ciclo de Trypanosoma cruzi es el vector. Se trata de chinches, de hemípteros de la superfamilia Reduvioidea, subfamilia Triatominae, dentro de la que hay descritas más de 150 especies, unas 60 se ha comprobado que están actuando como vectores. Están agrupadas estas especies en 5 tribus. Se trata de hemípteros hematófagos de desarrollo hemimetábolo que atraviesan por 5 estadios ninfales en su ciclo biológico, siendo necesaria al menos una alimentación de sangre a repleción en cada una de las ninfas, es decir, todos los estadios son hematófagos obligados y pueden actuar como vectores. Los actuales vectores de la enfermedad de Chagas se cree que derivan de ancestros depredadores que se adaptaron a la alimentación de sangre. Y de estos vectores, los principalmente implicados en la enfermedad humana son los denominados vectores primarios. Estos viven en asociación con sus hospedadores, son las especies que anidan en las viviendas, en las habitaciones humanas, las paredes de adobe, en los techos de palma y paja. Son fundamentalmente las 2 especies que hemos mencionado, algunas otras especies del género Triatoma y Rhodnius, así como Panstrongyllus megistus. Otras 20 especies se consideran vectores secundarios. Estas establecen sus nidos en ciclos selváticos, en troncos de palmeras, bromelias, incluso en troncos caídos, en cuevas, en madrigueras, nidos de aves, etc.
Y más cerca en el ciclo peridoméstico, pues estos triatominos establecen sus nidos en gallineros, en corrales, alimentándose sobre esos animales que viven más próximos al hombre. De estos vectores secundarios que transmiten ocasionalmente desde el ambiente silvestre o peridoméstico la enfermedad al hombre, dos especies, Triatoma maculata y Panstrongylus geniculatus, se piensa que están en proceso de domiciliación. El principal vector es Triatoma infestans, está distribuido por todo el centro-sur de Sudamérica, mientras que el norte de Sudamérica y los países de Centroamérica están ocupados por el segundo vector en importancia, Rhomnius prolisus y Triatoma dimidiata. Hay una serie de factores que afectan al desarrollo del parásito en el vector y que van a influir de alguna manera en la transmisión del parásito al hombre. Se trata de factores bióticos y factores abióticos que vamos a ir comentando. Uno de los primeros factores que influyen en el desarrollo del parásito en el intestino del vector es la membrana perimicrobillar. Es una membrana sin quitina, rica en lípidos, que recubre todo el epitelio intestinal, el intestino de la chinche, para protegerle precisamente de los metabolitos tóxicos de la hemoglobina. Es la primera localización con la que se encuentra el parásito cuando la chinche hace una alimentación e ingiere tripomastigotes sanguíneos de un animal o de una persona infectada. Esos tripomastigotes se transforman en epimastigotes que a través de glucoconjugados se unen a esa membrana perimicrobillar para multiplicarse en intestino medio antes de pasar a intestino posterior, transformarse de nuevo en tripomastigotes, que son las formas metacíclicas infectantes que estos triatominos eliminan con sus heces. La formación de esta membrana perimicrobillar está regulada por el sistema neuroendocrino, de manera que la acción de insecticidas como el triterpeno azadiractina, que inhibe la hormona protoracicotropa, o medidas más drásticas como la decapitación de los insectos, afecta a la integridad de esta membrana y hace del intestino de los triatominos un ambiente más hostil para el desarrollo del parásito. En segundo lugar, otro factor biótico es la respuesta inmune del insecto. A pesar de la distancia, la escala zoológica con los mamíferos, hay muchos mecanismos de la respuesta inmune que compartimos. Básicamente un artrópodo dispone de barreras físicas, mecanismos de la inmunidad humoral, especialmente formación de péptidos antimicrobianos. Está especialmente caracterizada la prolixicina en el grupo de los triatominos. La formación de especies tóxicas de oxígeno y nitrógeno es un importante mecanismo de defensa humoral, así como la activación de la cascada de la profenoloxidasa, que termina con la melanización, un mecanismo de defensa muy útil frente a patógenos. Los mecanismos de la inmunidad humoral corren a cargo de los hemocitos, las células de la cavidad corporal, del hemocele, de estos artrópodos, habiendo caracterizado diferentes poblaciones de hemocitos, cada una con su función. Curiosamente, es el reconocimiento por parte de receptores de reconocimiento de membrana, así se denominan, de patrones moleculares asociados a patógenos de los diferentes grupos, la señal que dispara una serie de vías de transducción que termina con la formación, síntesis y activación de factores de transcripción, paso al núcleo y ya se materializa la respuesta a través de la síntesis de péptidos antimicrobianos, agregación de hemocitos, etc. Aquellos parásitos, como es el caso que nos ocupa de Trypanosoma cruzi, que se encuentran exclusivamente en la luz intestinal, pues son objeto de los mecanismos de la respuesta humoral, especies tóxicas reactivas de oxígeno, péptidos antimicrobianos, aunque parece también que la melanización es un mecanismo que opera también en el intestino, porque los precursores de esa vía, de la profenoloxidasa, no solamente se encuentran en una población de hemocitos, sino también en células del epitelio intestinal. Para aquellas especies, como es Trypanosoma rangeli, que desde el intestino invaden la cavidad corporal, el hemocele de los triatominos, pues operan los mecanismos de la respuesta celular. Diferentes subpoblaciones, como las denominadas células cristal, que contienen los precursores de la profenoloxidasa y que se van a encargar de la melanización.
Este proceso implica, después de ese reconocimiento de los patógenos, la activación de una cascada de serin-proteasas que conduce finalmente a la forma activa de la fenoloxidasa a partir del precursor, y esa enzima oxida fenolaquinona que se polimeriza como melanina. La formación de melanina oscurece el tejido o el intestino, ahí donde se está produciendo el proceso, y durante el proceso de melanización se producen una serie de intermediarios tóxicos, productos tóxicos de oxígeno, que llevan a cabo una importante función en la defensa. Otra población o subpoblación de hemocitos son los plasmatocitos, llevan a cabo una función análoga a nuestros monocitos macrófagos, dado que se encargan de la fagocitosis de los patógenos, y otra población, los lamelocitos, se encargan de aquellos patógenos que por tamaño no pueden ser fagocitados y llevan a cabo un proceso de encapsulación. Otro factor biótico que afecta al desarrollo del parásito es la composición de la microbiota intestinal. Están caracterizados diferentes bacterias, componentes de esta microbiota en los diferentes grupos de artrópodos vectores. Los triatominos, los hemíptera en general, estarían en este círculo negro. Esta microbiota interviene en funciones esenciales como la biosíntesis de vitaminas del complejo B o la homeostasis del sistema inmune, y afecta al establecimiento y o multiplicación de parásitos. Hay descritos simbiontes primarios que han acompañado durante millones de años a los vectores. Se comportan como mutualistas, viven en el interior de células, son de hábitat intracelulares y se transmiten a la descendencia de los vectores. Otros simbiontes de más reciente adquisición son los secundarios. Estos se transmiten solo existe transmisión horizontal en los vectores, transmisión entre estadios, y no son intracelulares. Hay descritos en Triatoma dimidiata y otros triatominos más de 20 órdenes de bacterias. La composición de la microbiota varía curiosamente en función del sexo y en función del tipo de alimentación. ¿Cómo afecta al desarrollo del parásito? Pues bien, cuando un triatomino hace su ingesta, su toma de sangre, pues esa abundancia de alimento conduce de inmediato a un incremento drástico en esas poblaciones bacterianas constituyentes de la microbiota, que en tiempo se estabiliza. Si esa ingesta, si esa sangre contiene un patógeno, si la chinche ingiere Trypanosoma cruzi, se empiezan a desencadenar la respuesta inmune, ocurre la activación inmune por parte de ese parásito, la síntesis de péptidos antimicrobianos, activación de la vía de la fenoloxidasa, etcétera, lo que conduce a una disminución de esa población bacteriana en beneficio del parásito, del desarrollo del parásito. Existen algunas asociaciones específicas, como la que se establece entre Rhodococcus y Rhodnius o Arsenophonus y Triatoma, y también se conocen interferencias, como la mediada por Serratia marcenses, que impide la multiplicación de Trypanosoma cruzi cepai en el intestino de Rhodnius prolisus. Parece que el responsable es este pigmento, la prodigiosina, un pigmento de color rojo que tiene una potente acción antimicrobiana y antiparasitaria. Como curiosidad, se relaciona este pigmento producido por Serratia con la institución de la fiesta del Corpus Christi en el siglo XIII. En la localidad italiana de Bolsena, como recoge el lienzo de Rafael, estaba oficiando misa un sacerdote que estaba sufriendo una crisis de fe, dudaba acerca de la transubstanciación, y al partir la hostia pues brotó sangre. Lo que la Iglesia considera un milagro, pues puede científicamente explicarse como que en esas hostias, en ese panácimo almacenado en el sagrario, un lugar oscuro, con una abundancia de hidratos de carbono, pues crece esa bacteria ubicua, Serratia marcensens, como colonias con abundancia de nutrientes, colonias en principio de color rosa, pero que se hacen rojas y producen ese pigmento de color rojo sangre. Es característico también e influye en la dinámica, en definitiva, de la enfermedad, la enorme variabilidad en la alimentación de los triatominos.
Triatoma dimidiata se puede alimentar en un año sobre 100 hospedadores distintos, ya sean aves o mamíferos, de ciclos domésticos o silvestres, lo que explica el mantenimiento de ciclos en hábitats tan diferentes, el solapamiento entre ciclos domésticos y silvestres, y afecta también a la dinámica, la prevalencia de la enfermedad, pues en localizaciones o en tiempos en que las chinches se alimentan sobre aves, disminuye la prevalencia, dado que las aves son refractarias a la infección. Parece que la causa es algún factor relacionado con la activación de la vía alternativa del complemento. Así como son muy promiscuas en el sentido de que se alimentan sobre hospedadores muy diferentes, también pueden soportar largos periodos de ayuno, lo que explica que se hayan encontrado triatominos pues, en el desierto de Atacama, probablemente el lugar más inhóspito de la Tierra. Entre los factores abióticos, temperatura y altitud afectan también al desarrollo del parásito en el vector. Así, por ejemplo, Trypanosoma cruzi, que completa su desarrollo entre 23 a 28 grados en Triatoma infestans, pero se multiplica mucho más activamente en el rango de temperaturas superior a 28 grados. Y en cuanto a la altitud, pues se ha visto que en vectores capturados a 700 metros de altitud, el parásito se multiplica mucho más activamente y produce una enfermedad experimental más aguda en comparación con el mismo vector capturado a altitudes superiores o inferiores. Muy recientemente, Tamaño y colaboradores han hecho un completo estudio sobre la influencia de la temperatura en la metaciclogénesis, concluyendo que a mayor temperatura aumenta el número de formas infectantes y disminuye la duración del ciclo en el vector. Pues bien, está claro cómo diferentes factores bióticos y abióticos afectan al desarrollo del parásito en el vector, pero el vector es a su vez parásito, tiene que vivir en asociación con sus hospedadores, animales o el humano, y el conjunto vector-parásito y hospedador está sometido a las condiciones ambientales. De acuerdo al concepto actual de una sola salud, cualquier modificación en el contexto ecológico debe afectar al ciclo de transmisión y a la dinámica de la enfermedad. Desde este punto de vista, tanto el vector como el parásito son auténticos ejemplos de resistencia. El parásito vive en sangre y tejidos de cantidad de especies diferentes de mamíferos, incluso en localizaciones tan poco ortodoxas como las glándulas anales de las zarigüeyas. Se comporta, pues, Trypanosoma cruzi como un parásito generalista capaz de adaptarse muy bien a condiciones ambientales cambiantes. La influencia sobre estas enfermedades, sobre la dinámica de enfermedades transmitidas por vectores, de todos estos factores ambientales, la resume muy bien Tabánik en este tipo de gráficos que denomina episistemas. Si nosotros adaptamos o construimos uno de estos episistemas para la enfermedad de Chagas, hay que tener en cuenta que el ambiente del parásito es por una parte el intestino del triatomino y por otra parte sangre y tejidos del hospedador vertebrado. Pero esos dos ambientes del parásito están sometidos a su vez a la influencia de factores ambientales, como es el cambio climático, que a su vez es consecuencia de las actividades humanas, deforestación, uso de combustibles, etcétera. También afecta al ambiente, puede cambiar el ambiente de su hospedador humano, otro factor ambiental que son las migraciones. Pues bien, estos dos factores, el cambio climático y los flujos migracionales, son los determinantes de que la enfermedad de Chagas haya dejado de ser una enfermedad endémica, confinada a las poblaciones rurales más pobres de Sudamérica, y esté adquiriendo un nuevo y preocupante escenario epidemiológico. Con el calentamiento global, se está produciendo una nueva geolocalización de las enfermedades transmitidas por vectores que suponen casi el 20% del total de enfermedades infecciosas. Hay una extensión geográfica se está ampliando la extensión de los vectores hematófagos, disminuye sus tiempos de generación, disminuye el tiempo de desarrollo del patógeno en esos vectores, lo que favorece la transmisión, y está aumentando la población, lógicamente, y el periodo de transmisión para esos vectores.
De momento existen más evidencias de cómo influyen este cambio climático, estos fenómenos ambientales, sobre la dinámica de enfermedades transmitidas por culícidos, por mosquitos cuyas fases larvarias son acuáticas. A modo de ejemplo, cada vez que se repite el fenómeno del Niño, a intervalos entre 2 a 7 años, esas corrientes cálidas seguidas de lluvias intensas que afectan a toda la costa occidental americana, pues van siempre seguidas de aumento en enfermedades transmitidas por estos mosquitos, chikungunya, dengue, virosis, protozoosis, como la malaria. También se ha visto en Colombia cómo se pueden recuperar mosquitos aedes por encima de los 2.300 metros sobre el nivel del mar, cuando hasta los años 80 no se había nunca capturado un aedes por encima de los 1.500 metros. En el caso de los triatominos, sus ciclos son terrestres, pero ya se ha comprobado también cómo ese calentamiento global está afectando al desarrollo del vector. Se está registrando extensión en las áreas geográficas, también una elevación en la dispersión altitudinal, y ese aumento de temperatura pues supone en los vectores un aumento de su metabolismo y, como otros animales, pues necesitan más líquidos, necesitan mayor frecuencia en la alimentación para suplir esos líquidos perdidos. Es uno de los factores, ese calentamiento global, el que se ha relacionado con la domiciliación de las especies. Al introducirse en las habitaciones humanas, pueden llevar a cabo ese mayor número de alimentaciones, con lo cual acorta su ciclo, aumenta la densidad de individuos y supone un mayor riesgo de transmisión. No todos son beneficios para esa población de los vectores, dado que esos ciclos más cerrados, ese mayor número de cruces endogámicos, pues a la larga es perjudicial para la especie, les hace más vulnerables a cualquier problema. No tienen la capacidad de respuesta, como sucede cuando hay menos heterocigosis en animales superiores. De otra parte, ese confinamiento a las viviendas humanas hace que sea más fácil su control por desinsectación. El otro factor que hemos comentado que puede afectar a esa dinámica de la enfermedad son las migraciones humanas. En este sentido, no ha habido fronteras, muros infranqueables para la enfermedad de Chagas, que se ha extendido fuera de sus fronteras. Y en Estados Unidos pues, se estima ya que hay más de 300.000 inmigrantes latinoamericanos que están infectados por Trypanosoma cruzi. Esta población inmigrante se está estableciendo fundamentalmente en los estados del sur, y en estos estados del sur, especialmente Arizona, California, existen triatominos, están identificadas diferentes especies de Panstrongylus y sobre todo del género Triatoma. La existencia de esos vectores, la existencia de población inmigrante infectada, pues evidentemente plantea el riesgo de establecimiento, posible establecimiento al sur de Estados Unidos de ciclos autóctonos. Son estos flujos migratorios los que han llevado la enfermedad y están determinando que se diagnostique Chagas en países que se consideraban libres de la misma, como Japón o Australia. Pero si hablamos de inmigración latinoamericana, evidentemente es Europa el continente que más flujo migratorio recibe, procedente de esas áreas endémicas, y dentro de Europa concretamente España. Si se estima que en Europa hay en torno pues, a 80, 90.000 latinoamericanos infectados con Chagas, más de 50.000 de esta población inmigrante se estima que hay en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2018, más de 1.120.000 personas procedentes de esas áreas endémicas están censadas en nuestro país. Más de 52.000 casos de Chagas. Se supone que tenemos el problema, es que son casos que están en su mayoría no diagnosticados. Solo el 10% de estos inmigrantes latinoamericanos están diagnosticados. Pero es cierto que se está diagnosticando en nuestro país, están naciendo niños con Chagas congénito. Esta situación especial de España en cuanto a destino favorito de inmigrantes latinoamericanos pues ha hecho que nuestro país sea un poco pionero en la puesta en marcha de programas de control. Así, desde 2005 disponemos de un Real Decreto que obliga al control en los bancos de sangre. Poco después se unió también la Organización Nacional de Trasplantes y existen diferentes protocolos autonómicos para el manejo, diagnóstico, seguimiento, tratamiento de estos casos de Chagas congénito. Existe asimismo, se ha publicado un documento de consenso para orientar un poco a los médicos en los centros de atención primaria cómo manejar, cómo abordar la enfermedad de Chagas.
Estamos viendo, por tanto, que la persistencia de vectores, tanto intra como peridomiciliarios, esa resistencia cada vez mayor a los insecticidas, la posible expansión de esos vectores como consecuencia del cambio climático, el establecimiento de nuevas áreas de la enfermedad, resultado de esos movimientos poblacionales, y el mantenimiento en estas nuevas áreas por esas vías alternativas en la transmisión, pues son factores determinantes para que adquiera mayor peso en el control de la enfermedad el tratamiento. Voy a dedicar esta última parte de mi exposición al estado actual, que rápidamente terminamos, del tratamiento de la enfermedad y a las perspectivas en el desarrollo de nuevos fármacos. Los únicos medicamentos disponibles con los que podemos tratar hoy en día la enfermedad de Chagas son el nitrofurano nifurtimox y el nitroimidazol benznidazol. Son fármacos introducidos en el mercado en los años 60 y 70 del siglo pasado, es decir, tienen ya en torno a 50 años o más. Son fármacos cuya eficacia es cuestionable. Se acerca a un 80% de éxitos el tratamiento de pacientes si se hace el diagnóstico en fase aguda o en Chagas congénito. Los niños en general responden mejor al tratamiento y lo toleran mejor, pero si se retrasa el diagnóstico hasta la fase crónica, se invierten las cifras y hay un 80% de fracasos terapéuticos. Aparte de esta eficacia cuestionable, tanto benznidazol como nifurtimox producen numerosos efectos secundarios, y teniendo en cuenta que la duración del tratamiento se extiende a varios meses, si el paciente está ya en fase crónica, pues esos efectos secundarios impiden a un porcentaje muy considerable de pacientes terminar el tratamiento, deben abandonarlo por esos efectos secundarios. Está clara entonces la urgente necesidad de disponer de nuevas alternativas terapéuticas, y básicamente el enfoque es en dos caminos: ir hacia un mejor aprovechamiento de los fármacos disponibles o ir a buscar nuevos fármacos. Como mejor aprovechamiento de fármacos disponibles, de benznidazol realmente, que es el que más se utiliza, pues se están realizando numerosos ensayos clínicos y se están preparando nuevas formulaciones. Traigo únicamente este ensayo como ejemplo, porque hay varios. El ensayo denominado BENEFIT, que ha implicado a cerca de 3.000 pacientes procedentes de diferentes países endémicos, pacientes en fase crónica con cardiomiopatías chagásicas. Es la fase crónica la más difícil de tratar, y después de varios años de seguimiento de estos pacientes, pues realmente el estudio concluyó que no hay una reducción significativa en las complicaciones cardíacas. Uno de los principales problemas que limita la eficacia de benznidazol es su escasa solubilidad. En el sistema de clasificación biofarmacéutica, en función de la dosis, podemos situarlo entre los fármacos de clase 3 o clase 4, que son los de menor permeabilidad y solubilidad. Se puede mejorar, existen diferentes estrategias en la tecnología farmacéutica para mejorar ese perfil de solubilidad y, consecuentemente, su biodisponibilidad. De estas opciones nosotros hemos hecho unos primeros experimentos en colaboración con el Departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Alimentaria hoy en día de nuestra facultad, de la Facultad de Farmacia. Hemos preparado unas dispersiones sólidas, que no son más que soluciones homogéneas, termodinámicamente estables, del principio activo, benznidazol en nuestro caso, en una matriz inerte. Se persigue disponer de un tamaño de partícula pequeño, mantener ese estado amorfo, evitando la recristalización que perjudica a la disolución, y se mejora también con ese menor tamaño de partícula la humectabilidad. Concretamente, los tecnólogos farmacéuticos nos han preparado dispersiones con dos matrices, una hidrófila, hidroxipropilcelulosa, y un surfactante, desoxicolato sódico. Hemos ensayado varias proporciones y los mejores resultados en ambos casos se han conseguido con la proporción 1:3 fármaco-matriz. Hemos conseguido mejora en los perfiles de actividad, son estudios muy preliminares, pero ahí seguimos. Se ha mejorado esa actividad tanto para el fármaco de referencia benznidazol como para dos nuevos compuestos, nitroindazolinonas, con los que habíamos obtenido buena actividad tripanocida. Otra opción que podemos un poco situar a caballo entre ese aprovechamiento de fármacos disponibles o los nuevos fármacos es el reposicionamiento de fármacos, una opción atractiva dado que acelera y agiliza el proceso de desarrollo de un fármaco, y en este sentido
pues son el nitroimidazol, fexinidazol y los oxaboroles, que se están utilizando ya, concretamente fexinidazol ya está registrado para el tratamiento de la enfermedad del sueño, pues se están haciendo ensayos clínicos para ver su posible aplicación en Chagas. Ha sido un avance importante. Desde principios de este año se está tratando a los pacientes de enfermedad gambiense en África con fexinidazol, el primer medicamento activo por vía oral que sustituye a la terapia combinada de flornitina, nifurtimox, y a la vista de los buenos resultados se iniciaron ya hace unos años los ensayos con fexinidazol en enfermedad de Chagas. Ha habido muy buenos resultados en cultivos infectados y se están ya realizando ensayos clínicos. Lo mismo sucede con los oxaboroles, especialmente los benzoxaboroles, un grupo de compuestos prometedores, propiedad de la farmacéutica Anacor. Están especialmente avanzados los ensayos clínicos también en la Trypanosomosis brucei, la Trypanosomosis africana. Se espera que para 2022 pueda completarse, pueda estar registrado el primero de ellos, acociborol. Se están efectuando también ensayos clínicos, va un poco por detrás, los ensayos en Chagas y en otras parasitosis, así como en enfermedades bacterianas. Los primeros ensayos, tanto in vitro sobre células infectadas con amastigotes como en modelos experimentales de infección con Trypanosoma cruzi, han dado resultados similares a los fármacos de referencia, nifurtimox y benzimidazol. Y de hecho hay un proyecto en marcha, el proyecto OSA-Chagas, en el que interviene la organización DNDi, por supuesto el laboratorio Anacor y otras instituciones, cuyo objetivo fundamental pues, es la búsqueda de nuevos candidatos para ser pasados a ensayos clínicos en la búsqueda de nuevos antichagásicos. La otra alternativa pues, es la búsqueda de nuevos fármacos. Básicamente son dos los caminos, el cribado fenotípico o el cribado basado en diana. La búsqueda de nuevos fármacos, todos sabemos que es un proceso lento, caro y poco rentable. Se estima que solo un compuesto de cada 10.000 ensayados supera todas las fases. Este camino supone 10-12 años de trabajo y una inversión que en la mayoría de las ocasiones supera los 1.000 millones de dólares. Hasta hace poco se pensaba que la fase limitante era la fase inicial del cribado, la síntesis química y esos primeros ensayos in vitro, búsqueda de actividad, búsqueda de un compuesto HIT, pero realmente a partir de los 90 del siglo pasado y sobre todo principios de el desarrollo de la química combinatoria, la aplicación del cribado virtual, la posibilidad de realizar cribados de alto rendimiento, ha agilizado bastante esta primera fase y esto no ha ido acompañado del desarrollo de más antiparasitarios, por lo que realmente parece que la fase limitante no es disponer de un HIT, de un compuesto activo, sino el paso de ese compuesto HIT a un compuesto líder que ya satisfaga una serie de requisitos en cuanto a farmacodinámica, farmacocinética, toxicidad, etc. Bien, las estrategias actuales, decíamos, por un lado, pues está la búsqueda e identificación de una diana, mejor si es exclusiva del parásito. Puede ser un receptor, una enzima, una chaperona o un factor de transcripción y una vez identificada esa diana pues ya se buscan inhibidores. Y la otra opción es el cribado fenotípico, que es el que nosotros realizamos, consiste en trabajar con cultivos del parásito entero. Realmente esta es la forma en la que todas las posibles dianas están expuestas al fármaco potencial, a ese compuesto. Y además al trabajar con cultivos, pues factores como solubilidad, permeabilidad, paso por membranas, que en muchas ocasiones invalidan a compuestos seleccionados sobre la diana, pues aquí entran en juego ya en estos primeros ensayos. Una vez que se selecciona un compuesto activo, pues ya sería al revés, se va a la identificación de la diana. Ha dado muchos mejores resultados el cribado fenotípico. Si vamos al cribado basado en diana, únicamente comentaré el desarrollo de inhibidores de la síntesis de ergosterol, son los que de momento han dado mejores resultados. Se debe a que la composición de la membrana de estos parásitos, Trypanosoma y Leishmania, tiene ergosterol como esterol mayoritario en lugar de colesterol como las membranas de mamíferos, es decir, su membrana es más parecida a la de los hongos y por esa razón pues, azoles antifúngicos, inhibidores de esta enzima, han dado buenos resultados frente primero a modelos experimentales, primero in vitro, luego modelos
de infección experimental en animales, y se han pasado 2 de ellos, rabuconazol, concretamente un profármaco de rabuconazol y posaconazol, otro triazol. Se han realizado una serie de ensayos clínicos en los que hemos además participado en nuestro país muy directamente a través del Hospital Clínico de Barcelona, y realmente pues los resultados han sido bastante más desalentadores de lo que se esperaba. Este profármaco de rabuconazol surgió como la primera nueva entidad química desarrollada como posible antichagásico en décadas, pero realmente después de numerosos ensayos clínicos se ha visto que el efecto supresor que produce este compuesto es transitorio, no alcanza ese efecto mantenido que tiene benznidazol. En el caso de posaconazol, pues también los resultados un poco desalentadores, dado que los pacientes tratados con posaconazol, en comparación con benznidazol, tienen más fracasos, hay más fallos en el tratamiento. También se ha hecho algún estudio de eficacia comparativa, posaconazol, benznidazol o terapia combinada, y se ha concluido también que no hay ningún tipo de ventaja en la terapia combinada en comparación con la monoterapia con benznidazol. Bien, ya para terminar, nosotros participamos en esa otra opción, en la opción B, el cribado fenotípico. A través de nos hemos centrado en los últimos años en la estandarización de modelos experimentales y su aplicación a ensayos de actividad antiparasitaria, especialmente en los modelos Trichomonas vaginalis y Trypanosoma cruzi. Ahí están las profesoras Alejandra Ibáñez y Cristina Fonseca, como decimos coloquialmente, dándolo todo. Somos parte de un equipo multidisciplinar en el que participan el Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad de Las Villas, Santa Clara, Cuba, que hace el cribado in silico, la síntesis química, aunque colaboramos y hemos colaborado con muchos centros, corre a cargo fundamentalmente del Instituto de Química Médica del CSIC, y nosotros efectuamos los ensayos biológicos en la unidad de parasitología de la Facultad de Farmacia, con la colaboración también del Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro. Los bioinformáticos cubanos han desarrollado un software, el TomoConCar, que permite la obtención de modelos QSAR de relación a estructura-actividad. Esos modelos informáticos orientan la síntesis química y permiten efectuar un primer cribado virtual, un cribado in silico, que siempre nosotros corroboramos a través del ensayo de esos compuestos sobre modelos primero in vitro y, si pasan ese nivel de cribado, modelos in vivo. Todos los resultados, ya sea positivos o negativos, retroalimentan esos programas, de manera que vamos disponiendo de modelos de predicción cada vez más robustos. Los ensayos biológicos, que es directamente lo que nosotros hacemos en parasitología, pues se basan en la utilización de modelos in vitro. Utilizamos esta cepa de Trypanosoma cruzi, denominada CL, que está transfectada con el gen de la beta-galactosidasa de Escherichia coli. Nos ha simplificado mucho este primer nivel de cribado la disponibilidad de esta cepa, que nos cedieron en el Instituto Gorgas de Panamá, si recuerda don Antonio, a raíz de la asistencia a un curso taller en el año 2000. Esta cepa transfectada pues, permite, al añadir sobre esos parásitos el sustrato CPRG, se produce la hidrólisis, se forma rojo de fenol, hay un cambio de color de amarillo a rojo, y además la intensidad, la concentración de ese rojo de fenol es proporcional a los parásitos, al número de parásitos vivos, con lo cual pues, hemos podido estandarizar, obviando el lento y tedioso recuento en cámara de Neubauer, que es lo que hacíamos hasta entonces. Hemos estandarizado un ensayo sobre epimastigotes. Este modelo, pues bueno, a veces nos lo critican los referees porque realmente no es una forma que esté en el hospedador humano. El epimastigote es la forma multiplicativa en el vector, pero es un modelo muy fácil, son cultivos en medio líquido, muy barato, sensible. Entonces, como primer cribado, recurrimos a este cultivo de epimastigote. Se añade, se pone en contacto los parásitos con los compuestos a ensayar, se añade, pasado el tiempo de incubación, el sustrato, el CPRG, y se efectúa la lectura espectrofotométrica para cuantificar la actividad. Aquellos compuestos que ya dan una actividad antiepimastigote que consideramos interesante, pues ya los pasamos a otro modelo, un modelo ya más específico, porque se trata de células de mamífero, fibroblastos fundamentalmente, infectados con amastigote. El amastigote es la forma
que está en nuestros tejidos, es la forma multiplicativa del parásito y por eso es más próximo a lo que realmente sucede en la infección humana. Es un modelo más difícil de manejar, requiere el cultivo de esas células de mamíferos, su infección en el laboratorio con tripomastigotes, que en el interior de las células pasan a mastigotes, se multiplican como tales, transformándose en tripomastigotes que salen de la célula y volverían a repetir ese ciclo intracelular. Con esta cepa y utilizando el mismo sustrato CPRG, pues hemos conseguido estandarizar estos ensayos utilizando placas de microtitulación para su lectura espectrofotométrica. Tenemos también estandarizado un ensayo de citotoxicidad. En muchas ocasiones, en los primeros ensayos o en los cultivos de epimastigotes obtenemos una actividad que realmente no es más que el resultado de la toxicidad inespecífica. La mayoría de los compuestos son tóxicos y para discernir si se trata de un efecto tripanocida específico o sencillamente se trata de un compuesto tóxico, pues llevamos a cabo ensayos sobre cultivos de células de mamífero, fibroblastos o macrófagos y hemos puesto a punto este ensayo que utiliza también un colorante R2, la resazurina, que en presencia de células viables, de células vivas, se reduce a resorrufina. Hay un cambio en el color y el color desarrollado también podemos medirlo espectroflorimétricamente y es proporcional al número de células vivas. Aquellos muy pocos compuestos que superan este primer nivel de cribado in vitro, en epimastigotes, en amastigotes y no son tóxicos, evidentemente, pues se pasan ya a ensayar en modelos murinos de infección experimental, en los que animales en que después del tratamiento, en diferentes pautas, pues se hace el seguimiento de la parasitemia mediante recuentos en diferentes días, se hace el seguimiento de su mortalidad y se comprueba su posible curación a través de la subinoculación en animales sanos o utilizando triatominos. En resumen, un poco la pauta, el cribado secuencial que nosotros hacemos implica esos primeros ensayos sobre epimastigotes. Casi en paralelo, normalmente en paralelo, hacemos ya la prueba de citotoxicidad inespecífica sobre células de mamífero. Aquellos compuestos que tienen una actividad frente a epimastigotes por encima del 75% y menos de un 25% de toxicidad sobre las células de mamífero, se pasan al siguiente nivel, que serían las células, los fibroblastos infectados con amastigotes, y de aquellos compuestos, evidentemente muchos, la mayoría se van a quedar en el camino, pero si alguno de los compuestos pasado a cultivos celulares supera el 75% de actividad frente a amastigotes, pues pasaría ya al último nivel de estos ensayos preclínicos, que son ya las pruebas en animales. Pues bien, de todo este proceso, desde la síntesis química, el cribado virtual, los ensayos biológicos, las nuevas formulaciones galénicas, si algo sale mal, pues bueno, los responsables somos el grupo de investigación de parasitología, miembros de la unidad de parasitología del actual Departamento de Microbiología y Parasitología, los químicos del CSIC, tanto del IQM como del ICTAN, la Universidad Autónoma de Madrid, también tenemos en el grupo un colaborador, por supuesto el Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Farmacéutica de nuestra facultad, el Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad Marta Abreu, de las Villas de Santa Clara, Cuba, y el Laboratorio de Biología Celular del Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro. A todos ellos agradezco su participación, así como a la totalidad de los miembros de la unidad de parasitología y, por supuesto, gracias que hago extensivas a ustedes por la atención prestada. Nada más. Gracias.